Bien, les saludo nuevamente, hermanos, en esta ya tarde de domingo, dándole la bienvenida a todos los que se han ido incorporando al servicio de hoy y también a quienes nos siguen por nuestras redes sociales. A propósito de que hoy día recibimos a Javi como miembro de la iglesia, también es una buena ocasión también para informar que durante ya este periodo estamos iniciando un nuevo periodo de discipulados para aquellas personas que deseen incorporarse como miembros a nuestra iglesia y quieran conocer más acerca de nuestra congregación. Lo puedan hacer a través de este proceso de discipulado en donde aprendemos más de la palabra y también de esta iglesia. Así que si tiene dudas acerca de eso, puede acercarse al pastor Guillermo, al pastor Diego, a los presbíteros si quiere, para consultar por este proceso de discipulado, el cual los dejamos a todos cordialmente invitados. Más temprano nos juntamos a celebrar la resurrección de Cristo. Estamos alegres porque esta es una ocasión en la que el pueblo cristiano se reúne para efectivamente más temprano del usual, ¿cierto? Esto tiene sentido en el hecho de que cuando Jesucristo resucitó, muy de mañana fueron unas mujeres a llevar algunas especies aromáticas a la tumba de Jesús y encontraron que la piedra estaba removida. De ahí es que la cristiandad desde hace siglos en esta semana conmemora ese evento en particular, llegando más temprano para celebrar la resurrección del Señor. Y bueno, ahora vamos a continuar con nuestra serie de sermones que nos ha venido acompañando durante los últimos domingos, que se llama Seguir a Jesús. Hemos intentado exitosamente, creo yo, por la gracia del Señor, aplicar los principios y valores del reino de los cielos enseñados por Jesucristo en el Sermón del Monte, particularmente a algo tan contemporáneo como lo es el uso de las redes sociales. Y quería comenzar este sermón comentando un poco acerca de lo beligerante de nuestra cultura actual. Hace un ratito atrás orábamos al Señor por el consuelo de las familias que durante las últimas 3 semanas han visto partir a seres queridos que son asesinados por delincuentes. Eso ciertamente ha traído gran pesar sobre nosotros como iglesia, principalmente porque, si usted no lo sabía, yo se lo comento ahora, entre nuestra congregación hay familiares que trabajan sirviendo en la institución de carabineros. Hay personas cercanas a nuestra congregación que sirven en esta institución y por las cuales ciertamente las familias más directas viven angustiados por la situación que hoy día está ocurriendo. De hecho, aquí está presente la Dani. La Dani, ella trabaja en policía de investigaciones, exponiéndose día tras día al servicio público para poder cuidarnos y defendernos. Entonces no estaría de más, queridos hermanos, que nosotros, particularmente por la cercanía que tenemos hacia estas instituciones, dada la representatividad que hay en nuestra congregación, oráramos más intensamente por esta cultura cada vez más beligerante. Y lamentablemente uno podría decir, bueno, ¿por qué esta cultura y esta sociedad se volvió tan beligerante? Conversaba con las profesoras del departamento infantil que trabajan en colegios y ellas de hecho hacían notar que después de la pandemia los niños que se reinsertaron a las clases presenciales llegaron con altísimos niveles de violencia. Y hemos conocido noticias terribles, como por ejemplo en un colegio de Puente Alto, en donde uno de los alumnos es capaz de llevar un arma blanca, un cuchillo a su colegio para atacar a sus propios compañeros y profesores. Entonces, ¿qué duda cabe de que estamos hoy día enfrentando una crisis, no solo en la seguridad, sino que también en la violencia desatada en todos los niveles? En los colegios con los niños y ciertamente en esta sociedad de adultos. Entonces me puse a pensar en cómo esto va concatenado a una serie de elementos que también están asociados a las redes sociales, porque esto es una tesis muy personal, ¿no? Pero creo
firmemente, después de haber estudiado todas estas semanas cómo hacemos uso de las redes sociales y cómo las redes sociales inciden en nosotros, que las redes sociales nos han tornado personas más violentas. Las redes sociales nos han transformado en personas más violentas, porque estas mismas redes que fueron creadas para unir a las personas se han vuelto expertas en dividir a las personas, en enfrentar a las personas. Quienes usan redes sociales estarán familiarizados con el concepto de los haters. En las redes sociales siempre hay un concepto que se llama los haters. ¿Quiénes son los haters? Una palabra en inglés que se usa para apuntar hacia personas que usan las redes sociales para transmitir palabras hostiles hacia otras personas, para destruir a través de las redes sociales la reputación de otras, o sencillamente para discutir a través de las pantallas de los teléfonos o de los computadores. Se les denomina haters a las personas que están tan llenas de sí mismo que odian a todas las personas que piensan de manera diferente. Los haters en redes sociales se permiten usar palabras ácidas y venenosas contra figuras conocidas por ellos o incluso contra personas de connotación pública. Y fíjense que la iglesia tampoco está tan libre de esto, ya que es posible elaborar un discurso de odio que esté sustentado en el amor a la verdad. Miren lo que estoy diciendo. Es posible construir un discurso de odio basado en el amor por la verdad. ¿Por qué? Porque es hoy día posible constatar en redes sociales que personas que aman la sana doctrina, personas que aman la ortodoxia, caen en la tentación de destruir y descalificar a sus adversarios que no piensan tan ortodoxamente como ellos y que no abrazan la verdad tanto como ellos creen haberla llegado a abrazar, y por lo tanto son inmediatamente merecedores de todo su repudio y su indignación, al punto de vomitar sobre quien no piensa igual que él cualquier tipo de calificativos que parten desde hereje hacia arriba. Entonces, hay muchas personas que usan las redes sociales para promover un odio que está justificado en el nombre de Jesús. Porque yo hablo así de esas personas porque son personas que son contrarias al Evangelio. Y por mi amor a Dios y por mi amor a la verdad, yo tengo que atacar y tengo que destruir a todas estas personas que piensan diferente a mí. Y fíjense, hermanos, que en este contexto tan beligerante, de tanto odio que nosotros vemos en todo lugar y también mucho en las redes sociales, creo que la iglesia tiene una oportunidad. La iglesia tiene en esto una oportunidad de brillar con la luz del amor de Dios. La iglesia tiene la oportunidad de ser aquel lucero que haga la diferencia en una sociedad contaminada por el virus del odio. Para que esta sociedad que está ensimismada y odiándose entre sí consiga mirar al Señor y ver que hay una forma diferente de vivir la vida. Es por eso que de hecho este sermón nos trae un tremendo desafío. Amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros haters. Si quieres salir, siéntase en libertad de hacerlo. Va a ser un sermón muy incómodo hoy día. Amar a nuestros enemigos. Porque de hecho tenemos delante de nosotros un gran desafío por una razón muy simple. Es difícil amar a nuestros enemigos. Si de hecho ya es difícil a veces amar a nuestros amigos, imagínense cuánto más difícil es tener que responder a esta invitación que hoy día Jesús nos hará de amar a aquellas personas que son difíciles de amar.
Imagina usted esa persona, visualícela en su mente, no la verbalice, por favor, no queremos conflictos hoy día. Esa persona que es difícil de amar. Imagine amar a alguien que no te ama. Imagine amar a alguien que habla mal de ti, a tus espaldas. Imagine amar a alguien que incluso ha manifestado odio. Eso es un tremendo desafío, es sumamente contracultural hacer esto, porque los enemigos son inevitables. Entonces, si hay aquí entre los que están sentados en el templo y allá en el salón y en la galería, ahí también en el escenario, gente que dice, no, pastor, yo no tengo enemigos. Bueno, déjeme decir que usted es un candidato perfecto para conseguirlos. Porque todos, de alguna manera, vamos a encontrarlos con la inevitabilidad de tener enemigos, por diferentes razones. Y de hecho, yo quiero enumerarles 5 razones por las que usualmente ganamos enemigos. 5 razones por las que usted usualmente va a encontrarse con otras personas. Primero, a veces será por convicción. Será por sus convicciones. De hecho, hay muchos creyentes que son perseguidos en diferentes niveles, porque decidieron vivir por convicciones que ofenden a otras personas. Así de sencillo. A veces usted ni siquiera tiene que ser una mala persona para que alguien demuestre odio hacia ti. Basta con que tú seas consecuente con tus convicciones para que eso sea ofensivo hacia otra persona. Si tú decidiste vivir de tal forma que vas a desafiar a los ídolos de nuestra cultura, entonces tu estilo de vida como discípulo de Cristo inevitablemente generará odio y animadversión en otras personas. Y es lo que dice Jesucristo a sus discípulos. Les dice, en el mundo van a tener aflicción. El mundo los va a perseguir por abrazar esta doctrina. Así que ni siquiera piense usted que el hecho de tener enemigos es porque no, sí, yo he sido mala persona con otras personas, por eso me odian. No, ni siquiera tiene que llegar a eso. Basta que aunque usted viva de manera coherente con sus convicciones para que ya hayan personas que se opongan a ti. Pero a veces también es por decepciones. Cuando estamos decepcionados de otra persona, corremos el gran riesgo de demonizarlos. Cuando alguien se cae de algún pedestal en el cual nosotros mismos lo pusimos, corremos el riesgo de reaccionar de forma muy agresiva, demonizando al otro, incluso llegando a olvidar todas las cosas buenas que tal vez esa otra persona hizo por nosotros. Olvidamos todo lo bueno que esa persona pudo haber hecho, olvidamos toda bondad que esa persona pudo haber manifestado y nos concentramos solo en ese elemento que nos decepcionó y que produce animadversión en nosotros hacia esa persona. Y por lo tanto, de aquí en adelante, lo que va a determinar mi relación con esa persona será el error que cometió. Y no me diga que somos así. Porque ponderamos y juzgamos a las personas más por sus derrotas que por sus éxitos. O también puede ser por orgullo. Cuando creemos que somos superiores a otras personas, vamos a ir desarrollando un gran problema para amar y perdonar a los demás. Vamos a desarrollar un problema para tolerar a las otras personas cuando comenzamos a ponernos a nosotros mismos como la medida de todas las cosas. Yo ya he escuchado más de alguna vez decir por ahí a personas que juzgan a otros diciendo, yo jamás haría lo que él hizo. Yo jamás haría lo que esa persona hizo. Y fíjense que detrás de eso hay un corazón que tiene una premisa que tal vez no está verbalizada, que tal vez es una premisa inconsciente que está ahí en nuestro corazón, que nos hace a veces decir estas cosas. Creemos que no haríamos lo que otra persona hizo porque somos mejores, porque tenemos una superioridad moral respecto de aquellos que se equivocan.
de aquellos que cometen pecados públicos y por los cuales son juzgados y condenados. Nuestro orgullo hace que miremos a las personas que nos fallan con odio y rencor, porque nos creemos mejores que ellos. También por indignación. La indignación incluso puede ser justificada cuando ella tiene por objeto la injusticia, la violencia o la corrupción. El problema es cuando nuestra indignación genera respuestas ilegítimas, como el ánimo de la venganza personal. Cuando no entregamos nuestras causas al juez justo y decidimos nosotros tomar la justicia por nuestras propias manos, se alimentan en nuestro corazón sentimientos de profundo odio y rechazo, rencor hacia otra persona. La indignación es muy frecuente para generar odio en nuestro corazón. Y en último lugar, y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo con esto, y quiero además hacer un comentario más específico sobre este último elemento, la polarización. Es la forma más eficaz actualmente de crear enemigos. La polarización hace que la gente odie al que piensa diferente por el solo hecho de pensar diferente. O sea, ni siquiera tiene que decepcionarte. Ni siquiera tiene que ser conocido tuyo. Sencillamente porque él manifiesta un pensamiento diferente al tuyo, él ya es merecedor de todo tu repudio. Ahora, ¿se acuerdan del documental que yo les recomendé al inicio de la serie? El dilema de las redes sociales. Ojalá lo hayan podido ver. Y si no vieron, usted concordará conmigo en que en ese documental dice que hoy día una de las grandes responsables de la polarización ideológica son precisamente las redes sociales. Por una razón muy sencilla, las redes sociales funcionan con siempre me cuesta esta palabra, ¿cómo es? ¿Logaritmos? Algoritmos, gracias. Mi señora siempre me corrige esa palabra. Algoritmos. Hay algoritmos en las redes sociales que están programados. Fíjense lo que hacen las redes sociales. Ellos trazan tu perfil, evalúan todos los likes que tú das a los contenidos y después empiezan a ofrecerte solamente aquello que concuerda con tu perfil. Te evalúan, piensan, esta persona piensa de esta manera. Entonces yo le voy a empezar a poner contenido en las redes sociales que le guste. ¿Por qué? Porque el propósito de las redes sociales no es promover la moralidad, es sencillamente promover el consumismo, que tú consumas su producto, incluso entregándote aquello que va cada día más a encerrarte más en tu burbuja ideológica. Es así. Los videos, las noticias, incluso las sugerencias de amistad o las páginas que te invitan a seguir coinciden con el trazado cosmovisional que estos algoritmos, ¿lo dije bien? Gracias. Han pensado para ti. De hecho, entonces eso facilita la creación de guetos ideológicos. Entonces, cuando empezamos a publicar cosas como contrarios a otra persona, las personas que te van a aparecer en las redes sociales son las mismas que piensan igual que tú. Entonces empiezan a alimentarse el odio entre ellas, porque tú te empiezas a encontrar con más personas que también odian a ese personaje. Entonces somos más. Y empieza el odio a encenderse, y todo eso está trazado para que tú consumas más las redes sociales. Uno podría decir que esto es perverso, es hasta diabólico. Y lo es. El problema de esta dialéctica que estamos viviendo hoy día de ustedes contra nosotros, nos hace enfrentarnos a las personas, no solo como personas que piensan diferente. Esta polarización ideológica inmediatamente nos pone en trincheras como enemigos, demonizando al otro ser que piensa distinto que yo, calificándolo como un ser maligno y no viéndolo como imagen y semejanza de Dios, que de hecho lo es. Porque la persona que no piensa como usted es a su vez también imagen y semejanza de Dios. Entonces, Jesús hoy día nos quiere hacer una invitación
muy especial. Él quiere invitarnos a que en este ambiente tan lleno de haters, nosotros practiquemos el amor por nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque el propio Señor Jesucristo experimentó esto. El Señor no nos pide hacer nada que Él ya no hizo primero. ¿Por qué? Porque Jesús, de hecho, vivió en un ambiente muy ideológicamente polarizado, de mucho odio. El mundo de Jesús no fue muy distinto al que nosotros experimentamos hoy día. Cuando Jesús entra en la historia y se encarna, Él tuvo que lidiar con muchos compatriotas suyos, judíos, que le odiaban, que habían anidado en su corazón sentimientos de profunda animadversión hacia lo que Jesús enseñaba. ¿Quiénes eran estas personas? Usualmente los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, que tenían todas estas razones para odiar a Jesús. Incluso más. Ellos habían dicho lo siguiente. Ellos habían dicho: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero esta máxima de los fariseos y los escribas estaba basada en una mala interpretación de este texto que yo puse acá adelante. ¿Qué dice Levítico 19:18? Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová, ¿cierto?, dice el Señor. Entonces, fíjense que estos doctores de la ley extrajeron principios de lo que el texto no dice. Porque el texto, ¿qué dice? Que no hay que vengarse, que no hay que guardar rencor, sino que debemos amar a nuestro prójimo, ¿cierto? Aquí podríamos tener un sermón de 3 puntos, fácilmente. Pero los doctores de la ley se enfocaron en lo que el texto no decía. ¿Qué no dice el texto? Lo que pasa es que aquí dice que nosotros no debemos vengarnos de guardar rencor a quienes son hijos de tu pueblo, o sea, a los otros judíos. ¿Qué pasa entonces con los que no son judíos? Este texto me autoriza a que yo pueda odiar, guardar rencor y tomar venganza con aquellos que no son hijos del pueblo de Dios. Porque el texto dice solo los hijos de Dios. Excluye a los que no son hijos de Dios. O sea, yo puedo tomar venganza y odiar a todos los que no son compatriotas míos. Incluso hay muchos elementos de xenofobia en los fariseos y escribas de aquella época. Entonces Jesús nos invita a pensar de forma diferente. Cuando Jesús empieza a enseñar en Mateo 5, a partir del versículo 43, sobre el amor a los enemigos, Él dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, ¿cierto? Por esa interpretación de Levítico que yo le acabo de comentar. Pero Jesús dice: yo les digo que ustedes también deben amar a sus enemigos. Jesús nos hace ir más allá. Entonces ahora déjeme enfocarme en este concepto de los enemigos. Porque solemos tener una visión muy estereotipada de lo que es un enemigo, ¿no? A veces creemos que el enemigo es solamente quien declaradamente se opone a nosotros, que nos desea mal. Pero fíjense que un enemigo no es solo aquel que se ha opuesto explícita y declaradamente en contra de cada uno de nosotros. Tal vez por eso algunos pueden decir: es que yo no tengo enemigos, porque tal vez usted no tiene enemigos declarados. Pero fíjese que un enemigo puede ser sencillamente alguien que no te ama, alguien que habla mal de ti a tus espaldas y tú escuchas y te das cuenta que tal persona dijo de esto o dijo esto otro, a pesar de que no te haya expresado su animadversión de manera declarada. Tú ya percibes que hay personas a las que no le caes bien, a veces sencillamente por ser como eres, pecador como eres, claramente. Y es culpa nuestra también. Entonces, empiezan a perseguirnos en algún tipo de nivel. Ahora, vamos más allá. Un enemigo puede ser un hijo rebelde, que rompió la relación con sus padres porque comenzó a tomar decisiones que ellos no compartían.
Un enemigo puede ser un excónyuge que te impide que puedas reconstruir tu vida y que incluso a veces manipula las situaciones para hacerte aún más daño. Un enemigo puede ser una esposa indiferente, una esposa apática, sin ternura ni delicadeza. Pero un enemigo también puede ser un esposo estúpido. Los hay, que sistemáticamente hieren a sus mujeres con palabras y acciones duras. Un enemigo puede ser un jefe abusivo, que no pierde oportunidad de humillarte, que los hay. Un enemigo puede ser un colega que habla mal de ti y que está dispuesto a exponer todos tus errores para que todos se den cuenta que eres un mal trabajador. Un enemigo puede ser alguien que está al otro lado del espectro político del cual tú te identificas. Puede ser incluso ese vecino que se queja por cómo estacionas el auto. Enemigos hay por muchas razones. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia natural como seres humanos es abrigar sentimientos de rencor, de odio y de animadversión hacia otras personas. Es parte de nuestra naturaleza despreciar a los otros y no reconocer en ellos esta naturaleza digna que el Señor nos dio como imagen y semejanza suya. Entonces, lo primero que nos dice el texto bíblico es lo obvio: amen a sus enemigos. ¿Por qué? Fíjense que Jesús ocupa aquí 3 verbos. O sea, no se queda solamente en el amar a los enemigos. Él dice: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. O sea, aquella gente que habla mal de ustedes, ustedes no hablen mal de vuelta, sino que hablen bien de ellos. O sea, no sé si se entiende la lógica contracultural de esto, lo difícil que es. Bendigan a aquel que los maldice y hagan el bien a aquellas personas que les aborrecen. Amad, bendecid y hacer el bien. Ahora, hay algo muy importante en este versículo bíblico. Estos 3 verbos están en el modo imperativo. Es decir, son instrucciones de Jesucristo para ti. No están en el modo subjuntivo, ¿no? Que es como un modo así como casi de sugerencia. No. Son órdenes del Señor. Amen, bendigan, hagan el bien a sus enemigos. La orden de amar a nuestros enemigos no está condicionada a lo que queremos hacer. Amar es, ante todo, obrar con bien hacia toda persona, independientemente de cómo usted se siente. Amar es actuar con bondad con aquellas personas que no te han dado ni una sola razón para amarles. Porque de esta forma es como Dios demuestra su amor con nosotros. Dios no nos pide que hagamos nada que Él no haya hecho primero con nosotros. Porque de hecho el texto sigue diciendo en el versículo 45, ¿por qué debemos amar, bendecir y hacer el bien y orar por nuestros enemigos? ¿Para qué? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Y esto es muy importante. Dios envía la lluvia sobre todos, porque todos necesitan de la lluvia para vivir. Incluso aquellos que no reconocen que tales cosas provienen del Señor. Porque amar es dar lo que el otro necesita y no lo que merece. Si usted está casado, piensa en su esposo, piensa en su esposa. Amar es dar a otra persona lo que ella necesita, no lo que merece. Piensa en cómo Dios nos ama a nosotros. Amar es dar a otra persona lo que ella necesita. Dios nos dio lo que necesitábamos, no lo que merecíamos. Si Dios nos hubiese dado lo que merecíamos, usted y yo estaríamos condenados a el infierno. Pero el Señor nos dio lo que necesitábamos: vida eterna y salvación en Cristo Jesús.
Dios amó a sus enemigos. Dios amó a aquellas personas que le despreciaban. Dios amó a aquellas personas que fueron rebeldes contra Él. Dios amó a esas personas intensamente al punto de enviar a su propio Hijo Jesucristo para que muriera por ellos. Odiar es muy fácil. Odiar no requiere de gran esfuerzo. Amar es difícil, porque en cada acto de amor hay un grado de sacrificio. Y lo dijo el apóstol Pablo, amor es sufrir. Muchas veces amar es sufrir, sobre todo cuando demostramos amor a quien no merece nuestro amor, a quien no te ha dado ni una sola razón para ser amado. Es difícil amar a personas que son difíciles de amar, porque hacen cosas o dicen cosas que te desagradan. Es en el amor de Dios que Él quiere compartir con nosotros, en el cual podemos encontrar el remedio para este virus del odio que ha infectado a nuestra sociedad. ¿Sabe por qué? Porque el odio mata. Y lo hemos visto en nuestro país en las últimas semanas. El odio mata. Y lo único capaz de matar el odio es el amor. Con lo único que nosotros podemos hacer frente al odio y al ánimo beligerante de nuestra sociedad es con la predicación del Evangelio del amor. Y por eso me acordé, de hecho, de las palabras del apóstol Pablo en Romanos, capítulo 12. Fíjense que este capítulo es muy interesante respecto de cómo él, de alguna manera, hace como un cover, ¿no?, de las palabras de Jesús. Hace como una reedición de lo que Jesucristo hizo, dijo en el Sermón del Monte. Pablo dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Y dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si él tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Saben lo que es acumular ascuas de fuego sobre su cabeza? Es que las personas que nos odian se pongan rojas de vergüenza cuando vean que somos capaces de tener actos de bondad hacia quien no se lo merece. Lo que se espera entonces de nosotros como discípulos de Cristo no es simplemente que nos abstengamos de maldecir, sino que promovamos el bendecir a otros. No debemos abstenernos simplemente de no pagar el mal que se nos da, sino que de hecho devolverlo haciendo el bien. Podríamos llegar a pensar que cumplimos con este precepto del Señor cuando pasamos de la rabia y el odio que hay hacia una persona hacia la indiferencia. Pensé mucho en esto, porque pensé mucho una vez en lo que yo hago, que es muy pecaminoso, ciertamente. Porque a veces pensamos que no, yo estoy siendo obediente al Señor porque esa persona me ha dado muchas razones para no amarla, pero entonces lo que voy a hacer es no pescarla. No sé si le ha pasado. Prefiero no pescar a esa persona, listo, entonces así no me hago problema y soy obediente y un buen discípulo de Dios. ¿Por qué? Porque no estoy relacionando con esa persona que no me cae muy bien. Y me acordé de la parábola del buen samaritano. Y fíjense que la parábola del buen samaritano nos dice que un hombre, ¿qué pasó con la pantalla? Nos dice que un hombre iba de camino de Jericó hacia Jerusalén y fue asaltado. Era un hombre judío. Y la parábola dice que el hombre quedó tirado en el suelo. O sea, los delincuentes no tuvieron piedad con él, lo dejaron medio muerto. Así que iba pasando un hombre, sacerdote, judío, y pasó de largo. Vio que él estaba ahí, pero pasó de largo. Después vino otro compatriota de él, judío también. Lo vio tirado en el suelo y pasó de largo. ¿Qué hicieron estos dos compatriotas del hombre que había sido asaltado? Fueron indiferentes.
Fíjense que en esa parábola, y esto algo fue muy revelador para mí, Jesús no solo dice que un samaritano que tenía un odio endémico hacia los judíos, porque los judíos y samaritanos se odiaban, o sea, no solo un samaritano fue capaz de sobrellevar ese odio para atender a un judío que estaba malherido y pagarle todo su tratamiento, sino que además Jesús de alguna manera fustiga a los judíos diciendo: dos compatriotas pasaron y fueron indiferentes. La indiferencia no es amor. La diferencia es una forma pasiva de odiar a otra persona. Es un odio camuflado. La indiferencia es un odio camuflado. Porque estas dos personas pasaron de largo. Entonces, ese amor que obra el bien con aquel que no te dio ni una sola razón para amarle, ese amor que es a pesar de y no por causa de, es el único que puede hacer la diferencia hoy día en nuestra nación. Es el único tipo de amor que realmente puede producir un cambio y una transformación en nuestros corazones. Así que, pensando en esto, me encontré con una frase de Martin Luther King, que ustedes conocen la herencia de este personaje, ¿no? Un hombre que fue odiado. O sea, si hay alguien que tuvo enemigos, fue Martin Luther King. Y él promovía esto de la protesta pacífica, ¿no? De no pagar a nadie mal por mal. Y en alguno de sus discursos dijo: el amor es la única fuerza capaz de transformar un enemigo en amigo. La única fuerza capaz de transformar un enemigo en amigo. No hay otra forma que amar como el Señor nos amó primero. Porque, repito, Dios no te pide que hagas nada que primero Él no hizo contigo. Pero en segundo lugar, y este sermón tiene solo 2 puntos, no 3, o sea, ya nos acercamos al final, es que el texto dice: deseen el bien a sus enemigos. O sea, no solo ámenlos, sino que deseenles el bien. Porque el texto dice, la segunda parte de amar, bendecir y hacer el bien, termina con la frase: orad por los que ultrajan y os persiguen. Esta frase es muy profunda. Jesús no está haciendo referencia a esa oración imprecatoria, ¿no? Uno podría decir: yo soy obediente porque oro por mis enemigos, pero odio imprecatoriamente, ¿cierto? Sí, odio para que el Señor les lleve juicio, ¿no? Y les lleve lo que se merecen, ¿no? Esa es la oración imprecatoria, la que pide que el otro tenga su merecido. No, el Señor no se refiere a esa oración que clama juicio sobre los impíos. Él se refiere a esa oración de favor hacia quien es tu enemigo. Esa oración de gracia hacia aquel que habla mal de ti. Es esta oración mucho más parecida a la que el propio Señor Jesucristo hizo cuando Él estaba en la cruz. ¿Qué dijo Jesús estando colgado en una cruz hacia quienes se burlaban de Él? Hacia quienes le escupieron, hacia quienes se burlaron. Le dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es ese tipo de oración la que el propio Señor Jesucristo estuvo dispuesto a hacer. En un momento de gran dolor, de gran aflicción, fue capaz de sentir misericordia, de poner su corazón en la miseria de los otros, para que de esa forma el Padre no les tuviera en cuenta ese pecado. Fue la misma actitud que tuvo el mártir Esteban, ¿sí? El diácono Esteban, cuando fue apedreado. Él, estando a punto de morir, dice el texto que él vio que los cielos se abrieron delante de él. Y él clamó a gran voz diciendo: Padre, no les tengas en cuenta este pecado. Perdona a aquellos que me están asesinando. Ese amor es el que el Señor quiere que inunde nuestro corazón. Usted puede hacer el bien en la vida de otra persona, pero a veces incluso hasta podemos hacer el bien y debemos cuidarnos de esto, incluso sin realmente estar deseándoles el bien. A veces podemos hacer el bien en la vida de un enemigo como una expresión de una especie de odio refinado, motivado por una absurda superioridad moral que busca demostrarle al otro lo miserable que es en comparación con lo bueno que somos. Tengamos cuidado de eso también.
de querer hacer el bien hacia quien te odia o hacia quien es tu enemigo, por el simple hecho de que tú quieras demostrarle, viste, yo soy mejor que tú. Esa también es una motivación hipócrita. No es el amor sincero con el que el Señor nos amó. Oren por sus enemigos y pidan que las bendiciones de Dios sean derramadas sobre ellos. Esto es absolutamente transformador, porque orar por nuestros enemigos nos llevará a desearle cosas buenas en sus vidas. Por medio de la oración podemos ver a Dios trabajando en forma milagrosa en la vida de gente que tiene su corazón endurecido. Mediante nuestras acciones de conciliación, Dios puede quebrar corazones. Tal vez Dios puede usarte como un instrumento para reconciliarse con alguien que tiene su corazón endurecido. ¿Por qué? Porque los hábitos cambian las fuerzas que inclinan nuestro corazón. Si yo tengo el hábito de orar por una persona que no me cae bien, ese hábito redirigirá las motivaciones de mi corazón y cambiará incluso mis sentimientos hacia esa persona. Las personas creen que todo debe ser gobernado por cómo nos sentimos y consideran de hecho hipócrita orar por alguien que consideran un enemigo y por quien no tenemos la más mínima gana de orar. Dicen, yo no voy a hacer eso porque me parece hipócrita, porque si lo hago, yo sé que voy a estar haciendo algo que mi corazón no quiere, entonces prefiero no hacerlo. Entonces no sé si usted se da cuenta de lo absurdo de este pensamiento, ¿no? Porque deciden ser desobedientes al Señor para no ser desobedientes al Señor. O sea, no tiene sentido eso. O sea, por no ser hipócrita, prefiero no orar por mi enemigo. Entonces, claro, tapas un pecado con otro pecado. Y no es lo que el Señor quiere que hagamos. Nosotros, los discípulos de Cristo, no debemos ser controlados por nuestros sentimientos. Debemos ser controlados por aquello que Jesús hizo en la cruz. Y Él perdonó a sus enemigos. Y hoy día Él nos manda a que amemos a nuestros haters. Actuando y no solamente sintiendo. Nuestro Señor sabe que este mandamiento va a traer bendiciones a nuestra vida. Porque cuando amamos a otras personas con acciones concretas, aun cuando no las merecen, vamos viendo cómo ese tipo de amor nos va librando del odio y nuestros sentimientos comienzan a ser redimidos. Es decir, ser obediente a esto es una bendición para usted. Porque haciendo esto, usted verá cómo sus sentimientos van a ser redimidos y usted va a ser librado de las cadenas del odio. Y no hay nada más liberador que soltar el odio, que es como un veneno que nos mata por dentro. El mismo Martin Luther King decía que odiar a otra persona es como tomar veneno esperando que el otro se muera. Así que no es imposible. Y quiero invitarlo a que usted haga esta prueba. Quiero invitarlo y desafiarlo a que por las próximas 2 semanas, imagínense, ni siquiera estoy hablando de meses, las próximas 2 semanas, usted ore con nombre y apellido por la vida de aquella persona que ha sido un dolor de cabeza. Ore por la vida de aquel vecino que es una piedra en el zapato. Ore por la vida de aquel colega que usted incluso toma turnos para no verlo. O sea, pregunta por los turnos de él para tomar los turnos contrarios. Ore por la vida de aquel familiar por el cual usted evita ir a ciertas reuniones para no tener que topárselo. Ore por la vida de aquellas personas que hablan mal de ti a tus espaldas. Hágalo por 2 semanas y usted va a comprobar algo maravilloso, que el Señor es capaz de cambiar tu corazón. Que el Señor es capaz de, a través de este hábito, cambiar las fuerzas que controlan tu corazón para que ya no sientas odio. Porque el odio solo te va a envenenar. El odio solo engendrará en ti amargura. No encontrarás verdadera bendición y alegría en la vida si ella está infectada por este veneno que es el odio.
Y con esto ya quiero ir terminando. ¿Por qué? Porque el texto termina diciendo lo siguiente: hagan esto, oren por sus enemigos, ámenlos, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Y esta es la parte de que quiero centrarme. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Qué mérito tenemos en amar a quienes nos aman? ¿Qué recompensa adicional hay en eso? Todo el mundo hace eso. Todo el mundo ama a sus amigos, ama a quienes les aman. Eso es lo más normal del mundo. Y de hecho, el que no hace eso, usualmente pide ayuda porque tiene un problema. Entonces el Señor nos hace llevar la carga una milla más. Nos hace poner la otra mejilla. Y si saludan a los hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Imiten al Señor en aquello que es amar a nuestros enemigos. Porque amar a nuestros enemigos es la prueba mayor de que somos hijos de Dios. Jesús dice que en la medida que amemos a nuestros enemigos, nos estaremos declarando públicamente como hijos de Dios. Dios ama de esta forma, y si usted es un hijo de su Padre que está en los cielos, entonces desde hoy usted debe empezar a aprender a amar de la misma manera. Todas las personas aman a sus amigos. El gran elemento diferenciador de quien es discípulo de Cristo es este tipo de amor que va a provocar que el mundo vea más nítidamente a Dios a través nuestro. Permítame hacer un paréntesis aquí. No es la ortodoxia ni la sana doctrina, que la abrazamos con todo nuestro corazón, ciertamente, pero no es la ortodoxia ni la sana doctrina la máxima prueba de filiación con Dios. Tú no eres más y mejor hijo de Dios por abrazar más y mejor la ortodoxia y la sana doctrina. La Biblia dice: el elemento diferenciador es aquello que solo el Espíritu Santo puede inducir en nosotros: amar a nuestros enemigos. Amar, disculpen esta expresión, pero amar al arminiano. Y se ríen algunos porque saben que es difícil, pero sabemos que son nuestros hermanos en la fe. A amar a aquellos que en otras muchas congregaciones tienen una fe genuina, que tal vez esa fe genuina está llena de escombros doctrinales, pero esa fe está ahí brillando con la luz de Jesucristo. Amamos a aquellos que nos fustigan porque bautizamos niños. Los amamos también, aunque no entiendan la doctrina del pacto, los amamos porque son nuestros hermanos. Y es por eso que cada vez que en esta iglesia viene algún hermano de otra denominación, va a ser siempre bienvenido, recibido con una sonrisa, porque esas diferencias no pueden generar odio en nuestros corazones. Y cuando empezamos a odiar a otros por razones doctrinales, estamos negando nuestra filiación con Dios. Así de grave es. Cuando empezamos a hablar mal de otras denominaciones, que son aquí, que son allá, que creen esto, que creen esto otro, no como nosotros que tenemos la sana doctrina, empezamos a negar nuestra filiación con Dios. ¿Por qué? Porque un cristiano no puede ser un hater. Y si usted se ha comportado de esa forma en las redes sociales, el Señor le pide hoy día que se arrepienta. Y si tiene todavía posibilidad de ir a las redes sociales y borrar su comentario, borre su comentario. Porque se puede. La falta de amor degenera el celo por la verdad. Y lo degenera en odio contra los que manifiestan un pensamiento diferente. El odio destruye personas. Y fíjese que el odio empobrece la agenda de Dios en la historia. Cuando odiamos, por las razones que sea, comenzamos a ser personas que detienen el proyecto del avance del reino de los cielos. Por eso el Señor, cuando habla de la ética del reino, dice: no odien a sus enemigos.
Porque si hacen esto, ustedes serán piedra de tropiezo para que el reino crezca. Amen a sus enemigos y de esa forma ustedes serán catalizadores de este reino que sigue en expansión. Así que los cristianos no pueden ser haters, porque el mismo Señor anteriormente en este mismo sermón dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Fíjense, lo repite. La máxima prueba de filiación con Dios es tener la capacidad de amar como Él amó, incluso amando a nuestros enemigos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hermano, en las redes sociales las cosas funcionan un poco diferente a cómo Dios la promueve entre sus discípulos. Dios no te acepta como amigo, o Dios no empieza a ser tu seguidor en redes sociales por evaluar lo que haces. Dios no sería amigo tuyo en redes sociales por seguir lo que posteas o los videos que compartes. Dios no te juzga a partir de la persona que construyes en las redes sociales. Dios no te recibe por causa tuya, Él te recibe por causa de la obra de Cristo en la cruz. Porque fue Cristo aquel que te reconcilió, que reconstruyó tu amistad con Dios cuando eras enemigo de Él, independientemente de cómo hayas actuado. Porque el amor de Dios no depende de quién eres o de lo que haces. El amor de Dios fue probado a través de Cristo Jesús. Y todos aquellos que abrazan por la fe a Cristo pasan de ser enemigos a ser amigos de Dios. Dios te amó profundamente. Aún siendo tú un pecador, te amó y te perdonó. Y de la misma forma en la que tú fuiste amado, Dios puede amar a esa persona que tú sabes que es tu enemigo. ¿Por qué no le das ese beneficio? Dale por lo menos el beneficio de la duda. Tal vez, manifestándole yo el amor que Dios tuvo primero conmigo, Él pueda encontrarse con aquel amor que cambia su corazón. Te dejo con 3 cosas para pensar y practicar. Medite un poco más en el amor de Jesús. Medita en cómo tú consumes el amor de Jesús. Para que en la medida que consumas más del amor de Jesús, comiences a ser saturado por ese amor y que ese mismo amor te constriña, ¿no? Te obligue a amar a otras personas, aun cuando ellas sean difíciles de amar. Judas era el enemigo de Jesús, profetizado, enemigo de Jesús. Y la misma noche en que su enemigo lo iba a entregar a las autoridades, Jesús tuvo el acto concreto de lavar los pies de Judas. Deberíamos pensar más en el amor de Jesús. Segundo, descanse más en la justicia de Dios. Usualmente nuestro odio está mucho más motivado por la indignación que por otros motivos. Porque efectivamente nos indigna la injusticia, la corrupción que hay a nuestro alrededor. Y tal vez, de hecho, la mayor dificultad que tenemos para amar a nuestros enemigos es esta sed y hambre que tenemos por la justicia, por la verdad. Porque no nos conformamos al hecho de que nos dañen de la forma en la que fuimos dañados. Pero recuerde algo. El hecho de que Jesús nos mande a amar a nuestros enemigos no significa que es el propio Dios el que lidiará con la maldad, con la inmoralidad y la corrupción. Pero eso está en las manos del Señor, no en sus manos. La venganza es del Señor, no suya. Usted ame incondicionalmente. El Señor le dará el justo pago a quien se lo merece cuando corresponda. Confiemos en la justicia del Señor. Tercero, pida ayuda de Dios. Amar a nuestros amigos es lo más natural del mundo, pero amar a quien es difícil de amar es sobrenatural. Y para amar de esa forma,
necesitamos de la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. O sea, para amar de forma sobrenatural, usted necesita de la intervención sobrenatural del Espíritu Santo. Y por último, y esto es una recomendación, use menos las redes sociales, porque ellas en realidad se han transformado en redes antisociales. Están produciendo guetos de información que solo alimentan la polarización. Las redes sociales hoy día son como poner benzina en una llama pequeña. Ellas lo que hacen es encender aún más ese odio que se manifiesta en redes sociales y que hoy día lo estamos viendo de forma cotidiana en distintos niveles de nuestra sociedad. Es posible que a través de las redes sociales usted haya ganado más enemigos que amigos. Y la verdad que ahora que lo pienso, ¿cuántos amigos he ganado en redes sociales? Y la verdad que puede ser que sean menos de los enemigos que me he ganado por poner estas cosas que digo en las redes sociales. Es verdad. A veces nos ganamos más enemigos que amigos. Porque ¿sabe qué? Los amigos se hacen aquí, en el contacto, persona a persona, en el compartir la vida y no solo en estar de acuerdo en el cómo pensamos. Así que disminuya tal vez su tiempo, no digo que la cierre, pero disminuya su tiempo en las redes sociales. Y vea que tal vez en la medida en que usted proporcionalmente disminuya el uso de las redes sociales en su vida, posiblemente también disminuyan los conflictos y escaramuzas virtuales. Use menos las redes sociales para que pelee menos. Y así no alimente su corazón de odio y de rencor. ¿Qué le parece si oramos? Y le pedimos al Señor que nos ayude con esto. Querido Señor, yo creo que estamos todos de acuerdo en decir que hoy día nos has puesto tal vez una carga muy difícil de llevar. Porque son muchas las razones por las cuales nos enfrentamos con nuestro prójimo. Pero en cada una de ellas, tú nos anuncias, Señor, que no encontraremos paz. Que de hecho en esta pandemia de odio, porque pareciera ser que salimos de la pandemia del coronavirus y entramos en una pandemia de odio, queremos pedirte que la Iglesia se manifieste como una vacuna del amor de Dios. Que quienes somos hoy día discípulos tuyos y que participamos de esta congregación, podamos ser impactados sobrenaturalmente por tu Espíritu Santo, para que podamos hacer la diferencia. Para no rendirnos delante del juego de las redes sociales que solo alimentan el odio y el rencor entre quienes no piensan de la misma manera. Que seamos pacificadores, que seamos realmente personas que manifiesten de forma brillante la luz de Jesucristo, aquella luz que nos amó incondicionalmente, aquel que nos llamó a ser parte de su familia, no por lo que éramos, sino porque tú tomaste la iniciativa. Te pido, Señor, que nos perdones si hemos tenido un comportamiento impropio en las redes sociales, esparciendo odio, esparciendo resentimiento y rencor, si hemos hablado mal de otras personas, aun cuando no las conociéramos. Te pedimos perdón, Señor, porque no hemos sido pacificadores y queremos que nos des de tu Espíritu Santo, para que de esa forma vivamos cada día para tu gloria. Queremos honrar tu nombre desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.